indianismo catarista. El indianismo catarista. En los años 70 finalmente se consolidan algunos partidos políticos cataristas. Víctor Hugo Cárdenas nos comenta sobre los inicios del Movimiento Revolucionario Tupac Katari, MRTK, y sus diferencias con el MITCA. En el contexto de lucha contra la dictadura del coronel Banzer esa vez, varias personas nos agrupamos para contribuir a la resistencia contra la dictadura. Entre ellos estaban Genaro Flores, Nicomedes Cejas y otras personas, y empezamos a hacer trabajo político. En esa trayectoria nos metimos de lleno en la reconstitución del movimiento campesino, en torno a Genaro Flores. Y en ese proceso nos cruzábamos también con dirigentes que eran parte de un movimiento indianista. Algunos seguidores de Fausto Reynaga, otros indianistas, pero no en esa línea, sino en otra línea mucho más radical. Había gente que era partidaria de la lucha armada, en la línea de don Fausto Reynaga no tanto, pero ellos planteaban un proyecto exclusivamente indio. Entonces, esas opciones no nos satisfacían porque leían parcialmente la realidad del país. El MITCA ya existía para fines de los 70. Carlos Macusaya, miembro del grupo Minca, hace un análisis de la formación del MITCA y el MRTK. La gente que era del comité ejecutivo de lo que va a ser la CESUTCB, estaba Genaro Flores, Víctor Hugo Cárdenas, Macabeo Chila, digamos la corriente catarista, van a buscar reunirse con los que querían formar el MITCA, ¿no? Constantino Lima, Felipe Quispe. Van a haber 2 o 3 reuniones en las que van a salir bastante peleados. Temas de discusión va a ser que, por ejemplo, los indianistas eran racistas y negaban la lucha de clases. Es decir, en el catarismo había una influencia del marxismo que hoy día, por ejemplo, revisando algunos textos, lo niegan, pero había esa influencia. Y los indianistas se van a cesar en la idea de no podemos cambiar el término indio, porque también los cataristas les pedían cambiar el término indio por el de campesino. Pero con todos los problemas se funda el MITCA y al poco tiempo se funda el MRTK. Lo interesante es que el MITCA va a ir en las sucesivas elecciones, el 78, el 79 y el 80 va a participar. En el 80 divididos, MITCA 1, MITCA normal, simplemente MITCA. Y el MRTK va a ir más bien formando las alianzas que va a ser lo de la UDP. Y es muy interesante porque al parecer la corriente que va a encarar el MRTK o el catarismo no buscaba tanto formar un partido político para participar en las elecciones, sino para lograr una alianza con los grupos de izquierda que estaban formando la UDP en ese momento. En cambio el MITCA tenía una aspiración un poco más autónoma, si se quiere, una perspectiva de tratar de ser originales en política. Teodomiro Rengel pone en perspectiva histórica el valor del ingreso en la política oficial de los aymaras y quechuas a través del MITCA. El periodo de los 70, el único partido que participa es el MITCA. Logra 2 diputaciones y tiene significación precisamente por ese logro, ¿no? A la cabeza de don Constantino Lima y Luciano Tapia, ¿no? Entonces llega Constantino al Parlamento, ¿no? Con Tumiri, Julio Tumiri. Ese es, podríamos decir, no un partido, una organización política de origen, digamos, aymara quechua, que históricamente logra incursionar en lo que viene a ser el Parlamento, ¿no? Víctor Hugo Cárdenas hace un análisis comparativo del desempeño político del MITCA y el MRTK. El MITCA tenía un estilo bastante complicado porque sus parlamentarios discursaban en lenguas indígenas, no usaban el castellano. Y una vez yo les comenté y les dije, ¿por qué si quieren transmitir su mensaje usen, además de lenguas indígenas, el castellano? Pero ellos decían, no nos interesa que nos comprendan, sino queremos dar posición de nuestro testimonio. Es decir, yo creo que el MITCA y el indianismo ha tenido fuerte contenido cultural, testimonialista, antes que impacto político, a diferencia del catarismo que desde un principio ha preferido el impacto político, sin dejar de lado recuperación de la historia, el testimonio y aspectos culturales. Para Carlos Macusaya, la primera experiencia india en el Parlamento debiera ser estudiada en estos días, sobre todo por los actuales líderes indígenas. Él hace un análisis de esa primera experiencia parlamentaria india. Cuando el indianismo emerge en un contexto de lucha contra la dictadura. Y cuando el indianismo decae es cuando entran al Parlamento, en un nuevo escenario, distinto. No solo porque estabas en el retorno a la democracia, sino además porque el estar en el Parlamento implicaba el manejo de ciertas herramientas técnicas. Uno pensaría que al llegar al Parlamento los primeros indianistas fortalecería sus organizaciones, pero cuando uno revisa la historia, más bien estas salen debilitadas. El indianismo catarista. El indianismo catarista. Esta es una producción de Herbol con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Fest.